un infierno. Y en la cárcel luego, cuando va a salir 3 años y medio después, se traga 13 huilas para ir a ordenar crímenes. Es decir, yo no entiendo el nivel de lavado de cerebro que le han hecho a estos jóvenes para que sean tan estúpidos. Porque realmente están en un nivel de estupidez que no es ni siquiera entendible, humanamente entendible. Ahorita acaban de capturar un sujeto que estaba extorsionando a una persona. Solo para que escuchen los angelitos que están afuera. Problemas, nos consta lo que vos nos decís, que estás trabajando. Nosotros sabemos que así es, porque los hombres sabemos, ¿me entendés, Pau? De que ustedes pasan tranquilos, ¿me entendés, Pau? Vos, ¿me entendés, Pau? El despabil está así, de queremos que vos limpies esta imagen con hechos, no con palabras, ¿me entendés, Pau? Aquí va a morir la bronca, ¿me entendés, Pau? Pero aquí de vos depende. No te vamos a venir a exigir los 700 paras que los hombres perdieron, pero sí queremos de que para ahora limpies tu imagen y le tires paro a los hombres. Y limpiar esta imagen, ¿me entiendes? Tirándole paro a los hombres del Estado con 200 paras, ¿me entiendes? A cambio de respetar tu vida y la de tu familia. Si querés cortar la llamada, paga el teléfono, a nosotros no nos importa. Nuestra obligación y deber es hacerte ver las cosas y decirte cómo está la onda. Ya si vos no le pones mente, vos no te voy a decir algo, y estas palabras que no se te olviden, aquí están todos los hombres. Sea ahora, mañana, puede ser dentro de una semana, hasta dentro de un mes. El día, la hora y en el lugar que menos te lo imagines, nosotros vamos a actuar y vamos a reventarte el primer familiar que te veamos. Así que simple y sencillamente queremos que este problema se arregle de la mejor manera, pero si vos no pones de tu parte, nosotros, ¿me entendés, Pau? En cualquier lugar que sea te vamos a capturar. Ya si vos haces las cosas como te estamos diciendo ahorita, aquí muere el problema, aquí no ha pasado nada, todo tranquilo, ¿me entendés? ¿Te queda claro algo? Sí. ¿Estás escuchando? Sí, me queda claro. Vaya, entonces queremos que vos le colabores a la pandilla limpiando tu imagen, ¿me entendés? Con unos 200 paras para los hombres del Tabo, vamos. Así que ya sabes, ¿me entendés, Pau? Entonces, ¿cómo está la onda? ¿Mandamos a alguien a tu casa a recoger la feria ahorita o qué pedo? Pero ya no tengo ese dinero. Por eso, pero sabemos que tocando puertas se te abren, vos a ver si te puedes rebuscar para agarrarlo, pues, ¿me entendés? Vaya, ahorita está temprano, ¿me entendés? Ahorita, ¿me entendés? Son las 9 de la mañana. Vaya, creo de que podés tener las posibilidades para agarrar eso, pues, va. Entonces, ¿qué pedo? No sé, yo no tengo ese dinero. Además, estamos pasando bien mal en mi casa. ¿Cómo le voy a dar ese dinero yo? Vaya, mira, ¿me entendés? Vos a ver que tocando puertas se te abren, ¿me entendés? Te voy a poner un ejemplo, no es amenazarte, sino que es aclararte las cosas y que lo veas de ese punto. Yo sé que si no hubiéramos dialogado con vos, ¿me entendés? Y te hubiéramos matado a cualquier familiar, ¿me entendés? Te hubiéramos capturado a vos y te hubiéramos torturado, ¿me entendés? Yo sé de que si te matamos familiar a esta hora, de aquí, ¿me entendés? A las 9 de la noche han gastado más de 1000 bares en gasto fúnebre. Mas, sin embargo, nosotros ahorita estamos haciendo dialogar con vos, ¿me entendés? Para evitar malos entendidos, ¿no? Ay, está bien, pero yo no sé si lo voy a poder hacer reunir ese dinero, yo no sé. Vaya, a partir de ahorita, ¿me entendés? Queremos que estés pendiente de este teléfono. Si te llamamos y no contestás, nos vale verga que no contestes y que quien va a sufrir las consecuencias somos vos, no nosotros. Así que a partir de ahorita, llamada que te haga yo, cualquier hombre, y tenés pendiente del teléfono, rebuscate con esa feria, ¿me entendés, Pau? Y si no, vos entregas esa feria, ahí para el problema. Y lo demás, como te decimos, no queremos verte con teléfono en mano, peor con una llamada en línea. Así que ya sabes, aquí vivís tranquila, ¿me entendés? Todo tranquilo, aquí no ha pasado nada, pero si no cumplís lo que te estamos diciendo, ya sabes, día y hora que menos te lo imaginé y lo esperemos, vamos a actuar. Entonces, ¿cómo estaría la situación? ¿Le vas a poner mente o es necesario que nosotros actuemos con hechos de sangre para que vos le pongas mente? No, es que yo no tengo ese dinero. Pero sabemos que te puedes rebuscar, hombre, ¿me entendés, Pau? Ya sea vos o cualquier familiar tuyo, puede ver que vendés, que empeñás, ¿me entendés, Pau?
Eso hoy a las 9 de la mañana. La víctima decidió no pagar la extorsión y decidió denunciar el hecho. Ahora el extorsionista está capturado y ella no tuvo que pagar el dinero que le estaban exigiendo. Obviamente es entendible de que hay salvadoreños que no quieren correr ese riesgo, hay otros que deciden, ya están cansados y deciden ya no pagar la extorsión. Y hay que recordar que cuando inició este fenómeno, el fenómeno de las pandillas eran mínimos, ahí en los 90s. Se dejó crecer y allá por el año 2000, año 2001, cuando se lanzó el plan Mano Dura, que básicamente fue, pues no tuvo nada de dura, simplemente fue un show que se fue a montar ahí en la DINA. Luego se dejó que crecieran estas estructuras y los homicidios tendieron al alza. Luego se implementó el plan Super Mano Dura, que también fue un fracaso, y los homicidios tendieron al alza otra vez. Incluso estábamos revisando con el comisionado Arriaza que solo en el quinquenio anterior, en los 5 años del gobierno anterior, iniciando el 1 de junio del 2014 y terminando el 30 de mayo del 2019, el promedio de homicidio fue de 12.17 homicidios mensuales. Ese fue el promedio de homicidios del quinquenio. El promedio mensual fue de 383.91 homicidios. Incluso hubo meses, como agosto del 2015, que tuvimos 918 homicidios, es decir, prácticamente 30 homicidios diarios, 30 diarios, incluyendo sábados y domingos y los días feriados de agosto, 30 homicidios diarios. Estamos viendo un reporte completo de cómo funcionan todos los homicidios por departamento, por zona, por si es de la MS o de la Salvatrucha, de la MS o de la 18 Sureños o de la 18 Revolucionarios, a quién atacan, qué tipo de víctima es, etcétera. Y de nuevo lo que tenemos es que tenemos los homicidios básicamente fueron subiendo todos los años, 2009, 2010, 2011, luego tuvo una baja artificial producto de la tregua en el 2012 y en el 2013, pero igual esa baja no es tan significativa. Bueno, y además justo, sí, en tu reporte, correcto, pero justo cuando bajan los homicidios, aumentan los desaparecidos. Y luego sí, me lo enviaste, correcto, aquí está. El promedio actual del 1 de junio, es decir, de donde asumimos nosotros al 6 de julio, o sea, el día de ayer, el promedio es de 7.6. Y del 20 de junio a la fecha, el promedio es de 7.1. Es decir, está muy por abajo del promedio de la administración anterior e incluso de los 7.6 ha bajado de los 7.1 en el marco de los primeros 15, 16 días del Plan Control Territorial, tomando en cuenta que un gran porcentaje de esto han sido enfrentamientos entre soldados y agentes contra pandilleros, en los cuales la mayoría han sido pandilleros que han sido abatidos por el Ejército y la Policía Nacional Civil, y aún incluyéndolos a ellos en el conteo, porque se deben incluir, el promedio es de 7.1 en los primeros 16 días del plan. Es decir, si continuamos así, pues esperamos tener una mayor reducción en los homicidios y en todos los demás delitos, como el caso de las extorsiones y el ejemplo que les di. Pero para eso tienen que configurarse varias cosas. Una de ellas es que tiene que cerrarse por completo la comunicación de centros penales hacia el exterior para descabezar la estructura y que ya no haya una cadena de mando correcta.
La segunda es de que tiene que ejecutarse y darse los recursos que ya tenemos asignados, aunque aún todavía no han sido distribuidos en esta semana, para fortalecer la fase 1. Eso ya es un tema de implementación, espero que se implemente en estos días. Luego, está ya funcionando la fase 2 en un 100%, pero necesitamos que se aprueben los recursos para la fase 2, ya que si bien está funcionando en un 100%, la fase 2 incluye otro tipo de acciones que van a ser detalladas a profundidad el miércoles para presentarse a la Asamblea Legislativa el jueves, para que entre a estudio. Tenemos tiempo para que lo estudien y lo vean y hagan preguntas porque estamos implementando la fase 2 al 100%, pero esperamos que lo aprueben de la manera más rápida posible, tomando en cuenta que esta grabación que les puse hoy, es una muestra del sufrimiento diario que viven las familias salvadoreñas y que eso de estar esperando tiempos innecesarios, yo entiendo que hay que esperar, hay que discutirlo y hay que ver los gastos, sobre todo estos que no tienen por qué ser reservados, no tenemos por qué reservar cuántas bibliotecas vamos a construir, o cuántas escuelas vamos a remodelar, o cuántas calles vamos a hacer, o cuántos centros juveniles, o cuántas canchas, o cuántos lugares deportivos, o cuánto se va a invertir para capacitar a la juventud. Es decir, son cosas que no requieren de ninguna reserva y por lo tanto las podemos discutir una por una con la Comisión de Hacienda y la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, pero no sin quitar el dedo del renglón de que tenemos una emergencia afuera. Y si bien estamos aplicando la fase 2 al 100%, pues queremos que se mantenga al 100% y no que luego baje al 90 o al 80 por falta de recursos. Bien, lo otro es de que el día de ayer tuvimos solo 2 homicidios. Eso es un aliciente, si bien no creo que sea una baja permanente, ya que pues, eso toma tiempo, pero yo sé que para las familias que perdieron a sus familiares el día de ayer, no es ningún aliciente que les digamos de que no murieron 11, pero si vemos de dónde venimos, hay 2 familias sufriendo en lugar de 11 familias sufriendo. Es decir, siempre salvadoreños están sufriendo todos los días. Pero vamos en el camino correcto hasta llegar al punto en donde tengamos un país en donde los salvadoreños no sufran el embate de la delincuencia todos los días, en todos los rubros: homicidios, desapariciones, secuestros, violaciones, asaltos, extorsiones, y la renta que le han separado de la extorsión, que a mí me parece una vil extorsión. Bien, ministro, su comentario sobre el despliegue hasta ahora de las tropas y cómo vamos a mejorar en los próximos días en el fase 1 del plan. Gracias, señor presidente. Bueno, señor presidente, respecto al despliegue, hemos estado supervisando los diferentes puestos y hay una sensación de la población real que el efecto ha sido positivo y se está logrando los objetivos que nos planteamos, que era recuperar esos territorios y que sea de manera sostenible. También al respecto hay una buena integración entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, cosa que no sucedía. Cada institución estaba actuando por su lado. Y eso ha generado que la población civil comience a tener confianza en las autoridades. Y ese audio que usted colocó es un ejemplo de eso, señor presidente, que ya la población tiene la confianza de denunciar y sabe que hay una respuesta de las autoridades involucradas. Entonces, señor presidente, por el momento se están logrando los objetivos. Estamos también preparándonos para las otras fases que usted en su momento lo hará del conocimiento, de tal manera que las personas que están pensando que qué va a suceder y si esto va a ser sostenible, nosotros estamos preparando para que sea sostenible. Dos cosas. Uno,
Hoy estuvo en la madrugada usted, creo que en el centro histórico, ¿dónde estuvo? Sí, señor presidente, estuve en el centro histórico y algo positivo, a las 23, un poco más de las 23 horas, 11 de la noche, era agradable ver familias caminando por ahí bien tranquilos, o sea, familias enteras, con niños, los padres, hijos, sobrinos, caminando por ese lugar y hay un movimiento, o sea, que se ha recuperado, se está dando vida a El Salvador. Y ese era uno de los objetivos, señor presidente, que recuperar esos territorios. Entonces, de igual manera está sucediendo en otros lugares donde está la presencia de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. Y la población se acerca a nosotros, da recomendaciones. Entonces, es un indicador, señor presidente, que los objetivos se están logrando. Gracias. Comisionado, si nos da un reporte de los elementos de la policía, por favor. Sí. Uno, dos. Señor presidente, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, en lo que respecta a la Policía Nacional Civil, pues los resultados son tangibles y la gran cantidad de capturas, incautaciones, decomisos y especialmente la percepción ciudadana que es la que nos está guiando y nos está apoyando. Hay mucha gente que nos está llamando, nos está diciendo que qué bueno que este plan nos está dando los resultados y en todas esas colonias, en todas las zonas urbanas y rurales de lo que es los 17 municipios que usted nos encomendó en la primera fase del plan de control territorial, la presencia ha sido visible. La verdad es que es una experiencia que estamos capitalizando conjuntamente con la Fuerza Armada. Yo pienso que estos son momentos históricos en los cuales tanto Fuerza Armada como Policía en su patrullaje preventivo conjunto y los enfoques directos de la focalización de la seguridad pública es primera vez, y digo es primera vez porque tenemos acá desde el año 94 que iniciamos esfuerzos conjuntos entre la Fuerza Armada y la Policía y nunca habíamos tenido esos resultados. Esperamos que como Policía Nacional Civil consolidemos bien la cantidad de recursos que poco a poco le estamos haciendo llegar tanto al personal de la Fuerza Armada como la Policía y esperamos que esos 17 centros históricos, especialmente el centro histórico de San Salvador, pues verdaderamente la población vaya viendo que sí este plan y este trabajo es real y que lo estamos haciendo ya de carácter permanente para quedarnos y no solamente para poder llegar a hacer el show como decíamos o como decíamos antes. De mi parte como director de la Policía Nacional Civil, señor presidente, agradecerle a todo el personal operativo, administrativo, los señores oficiales, los señores jefes y en especial a todos los miembros de la Fuerza Armada y al liderazgo suyo bajo la conducción del ministro de Justicia, el señor viceministro y el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada con sus jefes militares. Agradecerle este esfuerzo, este empeño y este nuevo proyecto que ya se está haciendo realidad para los salvadoreños. Muchas gracias. Gracias, director. Tengo entendido que hay más de 4.000 capturas en lo que van de esos 36 días. ¿Es correcto? Sí, llevamos un aproximado de 4.300 capturas desde el 1 de junio hasta la fecha. Ahí estamos hablando de capturas en flagrancia, órdenes judiciales, órdenes administrativas, privaciones de libertad de menores, que son localizaciones. Ahí va todo el consolidado. Así es que son resultados satisfactorios. También ha habido incautaciones de droga, incautaciones de armamento, armamento que han dejado abandonado. Vi que dejaron abandonadas unas granadas ayer o antier. Ayer. El día de hoy capturamos una persona que traía 2 fusiles de Honduras, una operación de trabajo ahí coordinado con Honduras. Y bueno, le hemos quitado ya dinero a los extorsionistas, hay ranfleros, palabreros que están saliendo en desbandada, están recogiendo el dinero y también los estamos capturando y la verdad es que los resultados ahí están y son reales. Excelente, gracias.
También entiendo que hoy que venía en camino para esta reunión, hablé con el ministro de Hacienda, me dijo que los fondos que aprobó la Asamblea ya están disponibles a partir de mañana para que se empiecen a solicitar ambas carteras de Estado, tanto la policía por medio del Ministerio de Seguridad y Justicia como de la Fuerza Armada. Empezar a solicitar esos fondos, ya están disponibles, ya que ya él y yo ya firmamos el decreto. Así que ya a partir de mañana pueden empezar a solicitar los fondos para reforzar todo lo que se iba a reforzar, incluyendo la alimentación de los agentes y de los policías, los agentes y los soldados, que como hemos visto hasta el día de ayer, hasta el día de hoy, ha sido increíblemente precaria. Es decir, nos heredaron un nivel de precariedad altísimo, pero es importante que resolvamos ya tenemos los recursos, a partir de mañana pueden empezar a solicitarlos y es importante que resolvamos eso ya, porque esta gente, como bien dijo usted, director, está dando su tiempo, está dando su esfuerzo, un riesgo grande que están corriendo todos y pues lo menos que podemos hacer es que tengan una alimentación correcta, además de otras cosas, pero de eso lo hablaremos luego. Si quieren. Adicionalmente, señor presidente, a lo que se acaba de mencionar, también es importante recalcar que muchas de los soldados, después de terminar su servicio, iban caminando más de 5 kilómetros para llegar al lugar donde van a descansar y tal vez les tocaba descansar 3-4 horas. Yo estuve conversando con ellos anoche y ellos manifiestan su complacencia en el sacrificio que están haciendo, pero les agradaba ver a la familia caminando ahí. Y eso era como el premio, el incentivo que ellos tenían, que estaban viendo ya los efectos. Pero coordinando con el señor ministro de Justicia y con el director de la PNC, la policía también puso a disposición vehículos para transportar a nuestros soldados luego que terminan su tarea y los llevan a los lugares donde van a descansar. Eso era lo que no se les estaba otorgando. Adicionalmente nosotros hemos estado visitando las unidades militares y ordenamos yo al CALFA que comience la producción de uniformes a fin de proporcionarle los uniformes y las botas a los soldados. Usted nos dio la orden, señor presidente, que hay que mejorar la calidad de los uniformes y también estamos trabajando en eso, pero por el momento les estaríamos proporcionando muy pronto los uniformes nuevos y las botas al personal que lo requiera, señor presidente, para dignificar el trabajo que ellos están haciendo. Sí, igualmente la Policía Nacional Civil, aparte de la dotación de uniformes, vehículos, combustible, también ya preparamos la pagaduría auxiliar que le va a hacer llegar su régimen de los $200 al personal que está involucrado en este plan, que es lo que usted nos ofreció y que usted nos consiguió ya los presupuestos. Así es que a la par que estamos trabajando en esta labor y en este esfuerzo, también estamos velando porque los recursos y porque los incentivos lleguen también al personal policial. Excelente, gracias, director. Lo último antes de las preguntas es decir de que estamos ya al 100% de implementación de la fase 1, aunque ahora van más recursos, pero los recursos van más a fortalecer ese 100%, que no se nos baje, ¿verdad? Que no se nos caiga, y estamos, aunque apenas hemos iniciado, pero hemos iniciado el 100% con la implementación de la fase 2, y los recursos que vamos a solicitar no se van a requerir en las próximas semanas, por lo tanto puede haber un proceso más largo en la Asamblea Legislativa, pero sí se van a requerir para sostener la fase 2. Luego, cuando lancemos la fase 3, vamos a tener en paralelo la 1, la 2 y la 3, y luego, cuando lancemos la fase 4, ahí ya se suspende la 3 y la 1, y nos quedamos únicamente con la fase 4 y la fase 2. No es porque se vaya a quitar la fase 1 para que a alguien le vaya a dar miedo, no, sino que la fase 4 incluye todo, ya que ya vamos a haber pasado por la fase 3, la cual estamos ya preparándola, y creo que va a ser algo que sí va a tener un impacto mucho mayor en el territorio del que estamos teniendo ahora, y ya en la fase 4 pues se suspenderían la 1 y la 3 porque estarían incluidas dentro de la 4. Así que yo creo que ahí, cuando estemos implementando la fase 4 y la fase 2 en paralelo, es donde que estamos hablando de 2 años, más o menos de aquí a 2 años,
es donde vamos a ver, aunque deben de verse desde ya los cambios, pero es donde la gente ya va a sentir realmente que vivimos en un país muchísimo más seguro del país que nos heredaron. Y por supuesto siempre estarían pendientes de la fase 5, 6 y 7 para hacer de verdad un país seguro, que es lo que estamos buscando y creo que es lo que soñamos todos los salvadoreños. Y podemos preguntar en la calle. Yo siempre les digo, cuando alguien, un medio de comunicación le pregunta, hagamos un sondeo en la calle o en las redes sociales y van a ver cómo el 95% de la gente, si no más, les va a decir de que apoyan este plan, de que quieren ver que este plan se fortalezca y continúe, y que le piden a los demás órganos del Estado de que colaboren en el plan. Necesitamos colaboración del órgano judicial, necesitamos colaboración de los diputados y necesitamos colaboración de la Fiscalía General de la República. Sin la colaboración de estos entes, pues evidentemente estaríamos luchando amarrados de una mano. Igual lo vamos a hacer. Igual vamos a hacer un país seguro, pero va a ser muchísimo más difícil si no contamos con la colaboración de estos otros tres entes, llamémosles del Estado, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y todo el órgano judicial y la Fiscalía General de la República. Si tienen alguna pregunta. Hola. Vamos a dar inicio a esta conferencia con la periodista de Radio Nacional, Claudia Chicas. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes al Gabinete de Seguridad. Hoy en la mañana escuchábamos conferencia de prensa por parte del arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, y él hacía una pequeña valoración en torno a la fase 1 y 2 del Plan Control Territorial. Él decía que se da el voto de buena fe para creer en este esfuerzo, pero hizo un llamado a los políticos y a otros sectores a que eviten las críticas y que se sumen. Ya lo escuchábamos a usted, presidente, haciendo un llamado a los diferentes poderes del Estado a que se sumen. Pero nuevamente, ¿cuál es el llamado en un primer momento a los partidos políticos que todavía siguen manteniendo una postura de crítica al plan? ¿Y cuál es el llamado en ese sentido a los diputados? Porque se vienen una serie de peticiones para refuerzo económico al plan de control territorial. Gracias, Claudio. Sí, la realidad, bueno, en primer lugar un saludo al arzobispo. Creo que tiene razón en el hecho de que hay que darle un voto de confianza a esto, sobre todo, bueno, por varias razones. Primero porque yo creo que cualquier gobierno, cualquiera, todos los gobiernos incluso anteriores que nos han dejado tan mal sabor y los que vengan en el futuro, a cualquier gobierno se le tiene que dar la oportunidad de implementar sus planes y de trabajar. Nosotros tenemos ahorita 36 días, 37 con si incluimos este día de estar trabajando día y noche, en la madrugada, sábado y domingo, bueno, hoy es domingo, sin parar en esos 37 días para tratar de mejorar el país. Y creemos que a todo gobierno, independientemente del rubro, no solo el de seguridad, se le tiene que dar la oportunidad de trabajar antes de criticar. Que no se ha visto, se tiene que ver y luego pues se hacen las críticas o las valoraciones al respecto. Número uno. Número dos, yo me sumo a ese llamado de que, incluso lo había dicho anteriormente, como tú bien acotaste, de que en lugar de criticar es hora de apoyar. Generalmente los políticos se llenan la boca diciendo que están trabajando por el pueblo, que su único interés es el pueblo, que lo que quieren es el beneficio para el pueblo, pero a la hora de las horas, pues parece que lo último que quisieran es eso, y lo primero que quisieran es que falle el adversario político, que falle el gobierno, porque así ellos sienten que van a tener un rédito electoral. Cuando lo que debemos de ver ahorita, no hay elecciones este año ni el otro. Aprovechemos este tiempo para que no haya elecciones, para poder trabajar juntos en pro del país. Y ese llamado se le hace a los poderes del Estado, pero también a los demás sectores de la sociedad. Nosotros también saludamos con agradecimiento a los medios de comunicación que se han sumado en el sentido de presentar la realidad de las pandillas. Yo he visto reportajes en varios medios de comunicación en donde se ha reportado la realidad de lo que viven las pandillas, cómo son las pandillas, qué es lo que se está haciendo, y de todas estas cosas creo que suman
al plan. Es decir, cada salvadoreño en su trinchera tiene una responsabilidad. Las personas en las redes sociales, las personas en la calle, en la mesa, que están almorzando en su casa y están comentando, es importante que pongan su esfuerzo también en de que la familia esté a favor de lo que se está haciendo. Incluso, es feo decir esto, pero los familiares de los pandilleros, por ejemplo, se habla de 500,000 de personas, alrededor de los 60,000 más o menos, de acuerdo al estudio de la Fuerza Armada, pandilleros que hay en el país. Evidentemente no hay un censo exacto, pues, porque no, pero más o menos se habla de 60,000 pandilleros y de 500,000 de personas que están alrededor, que no son pandilleros, pero algunos colaboran con ellos y algunos son familiares directos de ellos. Hemos visto casos, por ejemplo, en donde ahora hay emergencia en los centros, pero cuando no había, llegaba la pareja sentimental del reo a visitarlo, una persona probablemente buena, que no, o sea, no es una delincuente, digamos. Sin embargo, entra al centro penal y llevaba celulares, chips, dinero, droga. Y entonces uno dice, bueno, obviamente se tiene que capturar a esta persona. Y cuando se captura y la persona está llorando porque la capturaron y le encontraron el dinero, los chips, los celulares, dice que yo lo hice por amor. Entonces, es decir, ¿por qué el sinvergüenza que está ahí adentro no le tiene amor a ella y no le pide que haga estas cosas? Entonces, hacerle un llamado a las personas que no se dejen utilizar por los sinvergüenzas, porque ustedes al final van a pagar los delitos de ellos. Imagínense que, digamos que hay una familia, y digamos que el hombre, que generalmente hay más delincuentes hombres que mujeres, a ver, que sería que hacer un estudio sociológico porque es así, y capturan al hombre, digamos, y por lo tanto el hogar se queda sin una parte del sustento, si no es que todo el sustento, porque tenemos una sociedad machista que le da más empleo al hombre que a la mujer. Y entonces la mujer tiene que ser padre, madre, cuidar los niños, buscar el sustento para la familia, vivir en situaciones precarias, en situaciones, etcétera. Y todavía viene el sinvergüenza que está ahí adentro, le exige con algún chantaje emocional que ella lleve celulares, chips, dinero, drogas al centro penal. Y ella, chantajeada por este sujeto, va y hace eso. ¿Qué gana? Primero, ella va a ir a la cárcel, no podemos hacer otra cosa. Segundo, sus hijos van a quedar probablemente en un hogar sin padres, en donde tal vez el hijo mayor de 14 años o de 12 años se va a hacer cargo de sus hermanos. Y entonces sigue el círculo de violencia, porque probablemente este muchacho de 12 o 13 años lo que va a hacer es entrar a la pandilla. Destruir a su vida, la de sus hijos, la de su familia, por un sinvergüenza. Yo sinceramente digo, yo no digo que todos los que están en la cárcel son así, pero desde el momento que les piden que les lleven celulares, chips, dinero, drogas, sabiendo que ustedes se enfrentan el riesgo de ir a prisión por varios años, de sufrir lo que ellos están sufriendo en prisión, de dejar a su familia sola, eso no es amor, de verdad eso no es amor. Si le piden eso, sepa que lo que tiene es un sinvergüenza ahí adentro, cuelgue el teléfono y no lo vuelva a visitar. Y por eso digo que va para todos, va para la sociedad, va para los medios de comunicación, va para la gente, va para los académicos, para los intelectuales, para las ONGs, para la gente, para los críticos del gobierno, para los no críticos, para los diputados, para los jueces, para los fiscales. El día de mañana, a las 9 de la mañana, tengo una reunión con el fiscal general, ¿lo entiende? Para el fiscal general, va para todos. Es decir, no podemos vencer este flagelo solos. Aquí tenemos el ejemplo de una mujer valiente que no se le puede exigir a todos que hagan esto, se entiende el miedo, a veces el miedo nos gana, pero aquí tenemos el ejemplo de una mujer valiente que decidió no pagar la extorsión, denunciar, el sujeto está capturado. Y el llamado para todos los sectores. Ahora, como yo bien dije una vez, este es un país libre y pues el que quiera criticar tiene todo el derecho a criticar y no va a tener, obviamente no va a tener ninguna responsabilidad por ello. Esto es un país libre, pero yo creo que esa es una oportunidad única que tenemos de vencer a las pandillas. Ya trataron en los 90, ya trataron en la década anterior, ya esta década se acaba en 6 meses y no se pudo.
lo que tuvimos fue más muertes, más pandilleros, más extorsiones, más violaciones, más delitos, que crecieran y se fortalecieran estas estructuras. Y ahora que vemos la posibilidad de vencer por fin a este mal que sufren los salvadoreños todos los días, pues yo creo que es hora de que nos unamos todos y lo resolvamos. Ya hubo una experiencia cuando, en el año 2000, cuando habían estos secuestros, que todas las semanas secuestraban 2 o 3 empresarios, se unió la sociedad, incluso recuerdo que hasta la NEP y todos se unieron, pusieron dinero incluso para contratar expertos, etcétera, y todos se unieron y se resolvió el tema de los secuestros, y desde entonces han pasado casi 19 años y ese tema de secuestros no es un tema prioritario, como lo era en aquel tiempo donde se sabía de 3 o 4 secuestros a la semana. Ahora estamos hablando de un problema mucho más grande y por ende muchísimo más grande y que afecta a toda la población, no solo a 3 o 4 personas a la semana, y por ende necesitamos una unión mucho más fuerte, necesitamos mucho más recursos y necesitamos poner al Estado en función de eso. Ya lo estamos poniendo en función no solo de la disuasión y del combate y de las capturas, más de 4.300 capturas en lo que va de nuestro gobierno en estos 37 días, y en las incautaciones de armas, de droga, de dinero, de vehículos, de uniformes policiales y de la Fuerza Armada, de munición, granadas, armas largas, etcétera. Sino que también se está trabajando fuertemente en la prevención del delito, en competirle, en disputarle los jóvenes a las pandillas, y lo estamos haciendo de una manera integral. Solo llevamos pocos días del plan, pero ya se ha sentido en varias comunidades del Gran San Salvador, y esta semana empiezan a ir a las comunidades de Oriente y Occidente. Y se va... bueno, los centros penales, ya se cortó la comunicación, se han hecho requisas. Acá hay un ejemplo de algunas de las cosas que se han encontrado en las requisas. Como pueden ver, hay armas, y estas que ven aquí, cosas pequeñas, las ocupan a veces para hacer las huilas en los plásticos. Incluso hemos encontrado huilas de papel higiénico, y lo que hacen es que ocupan, los que tienen algún medicamento, ocupan el medicamento para pintar el papel higiénico. Es decir, no quieren el medicamento para curarse, quieren el medicamento para hacer huilas. Como les digo, es un nivel de lavado cerebral que es casi imposible. Es como si hubieran hecho una lobotomía, le hubieran sacado el cerebro y los pusieran a funcionar a control remoto. Agarran la medicina que necesitan para vivir y lo ocupan para pintar en un papel y comunicarse con la estructura. Ocupan pasta de dientes para pintar el papel higiénico. Ocupan pedazos de cable que generalmente agarran en las cosas donde se cuelga la ropa, etcétera, y ocupan ese pedazo de cable para escribir en plástico. Vamos a hacer una prohibición total de plástico, por cierto, ya que es el material más durable, se lo pueden tragar, lo pueden excretar, se pueden lavar, es decir, es un material demasiado duradero para tenerlo dentro de los centros penales, así que lo vamos a excluir. Vamos a hacer una prohibición total del plástico, incluso en las tiendas penitenciarias. Porque en las tiendas penitenciarias, pues ahí metían bolsitas de boquitas, metían botellas de agua, etcétera, y ellos las compraban y luego lo usaban para hacer huilas. Por eso a veces se ha levantado la emergencia. Ahorita que hay emergencia, pues no hay nada de eso, pero vuelvo a hacer la advertencia que hice la vez pasada. No vamos a levantar la emergencia en centros penales hasta que no dejen de matar a los salvadoreños. El día de ayer hubo 2 asesinatos, el día de hoy llevamos 2. Ojalá Dios primero no se vaya a incrementar. Dejen de matar. Si dejan de matar, sus homeboys o homies, o como le quieran decir, a sus amigos que están adentro, van a ver la luz del sol, van a tener talleres, van a tener clases de deporte, no van a tener lo que tenían antes en el tiempo de la tregua, PlayStations, strippers, etcétera, pero sí van a tener computadoras, celulares, Wi-Fi y todo lo que le puso la tregua. Y eso lo captaron los medios de comunicación cuando estaban sacando los televisores, los PlayStations, los juegos de video, y le preguntan al director de centros penales en aquel tiempo, a Rodil Hernández, y dice el sinvergüenza, es que les estábamos enseñando videos educativos. Y encontraron películas pornográficas, habían videos de strippers que le llevaban a hacerle shows a los reos, encontraron PlayStation, no sé qué juego educativo le pusieron el PlayStation.
sinvergüenza, ¿verdad? Ponían al lobo a cuidar a las ovejas, o lobo a cuidar a los lobos en este caso. Así que ya no va a ser así, pero sí queremos reinsertar, que sí queremos hacer talleres, sí queremos fortalecer las granjas penitenciarias, sí queremos que los reos produzcan su propia comida, sí queremos que los reos se reinserten, sí queremos que ocupar a los reos en fase de confianza para poder reconstruir nuestras escuelas, para poder reconstruir nuestros puestos policiales, sí queremos ocupar a los reos que están dentro de los penales para construir los pupitres para nuestras escuelas, sí queremos que hagan deporte, que salgan, que tengan recreación, que siembren árboles, que aprendan un oficio para que cuando salgan, en lugar de llevar 13 huilas tragadas, salgan a trabajar como debería de ser, a cortar la estigmatización, pero paren de matar a los salvadoreños. Si siguen los homicidios, no vamos a quitar la emergencia en los penales. Gerardo Hurtado, periodista de Canal 21. Buenas tardes para todos, presidente. Estamos transmitiendo en vivo por nuestra cadena de Megavisión. Quiero consultarle si usted tiene informe de que se ha retirado a los policías de las zonas rurales para patrullar las zonas urbanas, quedando desprotegidas estas zonas donde operan muy libremente estos grupos terroristas. Si no es así, quisiera también que me lo confirmaran sus ministros, tanto de defensa o de seguridad. Ya le voy a dar la palabra al director de la PNC, pero antes decir de que no, desde que se diseñó este plan no se hizo así. No fue un simple reubicación, vaya, si tenemos 100 acá y 100 acá, pongamos 200 acá. No, le dimos pluma. Es decir, sacamos, incluso se cambió los horarios, se fortalecieron algunas cosas, por eso incluso se pidió el refuerzo presupuestario, incluso se sacó, ¿cuántos? 9 millones fue para el régimen de, no el régimen de alimentación, no, el otro, el régimen de mover a los, de cooperación de los soldados a la PNC, se destinó un monto para eso. El refuerzo. Para los 7.300, señor presidente. Para los 7.300 soldados que iban a colaborar, ¿se destinó cuánto dinero? Son alrededor de 20 millones más o menos. 20 millones de dólares. Entonces se destinó 20 millones de dólares para sacar esos 7.300 soldados y luego también se hizo cambios en el... ¿Se puede, director, por favor? Sí, también en la Policía Nacional Civil lo que ha pasado es que la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil a nivel nacional tiene un protocolo de actuación en las cuales mantenemos los grupos conjuntos de apoyo a la comunidad en diferentes lugares, en lugares de las zonas rurales, en zonas suburbanas y en algunos lugares estratégicos en las cuales se ha dado la movilización ciudadana por amenazas a grupos criminales. En esos lugares se mantiene el apoyo de la Fuerza Armada conjuntamente con la Policía Nacional Civil. Lo que ha habido es una reorganización, un planteamiento operativo organizacional en lo que son 17 municipios, que es la orden del señor presidente en la fase 1. Estamos hablando de los propios centros históricos. Pero sí, lo que es el despliegue territorial entre la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil en la zona rural del país se mantienen. Bueno, nosotros mantenemos las siguientes tareas. Tenemos los grupos de apoyo a la comunidad, como lo mencionaba el señor subcomisionado, se mantienen. También tenemos posiciones permanentes. Continuamos el patrullaje en aquellos puntos ciegos en toda la frontera de nuestro país con los vecinos. También tenemos el plan de apoyo a las escuelas, continúa desarrollándose, y las patrullas móviles. Adicionalmente a esto, hemos empleado, adicional a lo que ya estaba, nosotros también hemos empleado más personal de la Fuerza Armada en algunas zonas rurales donde la permanencia de las pandillas ha sido grande y nos habíamos ubicado que es lugares donde han estado asesinando
a miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. Esos lugares los hemos reforzado también. Sí, también centros penales hemos implementado el apoyo para ese sector. Lo otro es que por primera vez en cuántos años vamos a abrir reclutamiento en la Fuerza Armada. Sí, bueno, en los últimos 10 años los reclutamientos han sido bien mínimos. Ahora ya estamos trabajando para reclutar 1000 hombres más, lo cual, si lo sumamos al resto que ya se encuentra apoyando la seguridad pública, pues es algo significativo, y que reclutar 1000 hombres más es un gran esfuerzo que se está haciendo, pero va en buen camino. Ahora eso ya es otro dato de la fase 3, así que no. Hola. Presidente, perdón, también quiero saber qué tipo de informe tienen con relación a los pandilleros que están huyendo hacia otros países. Sí, entiendo que debería de existir alguna conversación con las fuerzas policiales de otros países para poder retener o contener a esos pandilleros que están huyendo hacia Guatemala y hacia Honduras. Hace poco han presentado a alguien que estaba huyendo hacia otras zonas. Quisiera saber si están capturando pandilleros cerca de las fronteras y si hay algún tipo de conversación o si hace que hace falta. Sí, hemos tenido reportes primero hemos tenido reportes de pandilleros que huyen de las zonas que están bajo el plan de control territorial, fase 1. Luego tenemos pandilleros que no solo huyen de esa zona, sino que huyen incluso de las comunidades porque hay patrullajes, etcétera, y se han ido al campo. Incluso se han desmantelado, ustedes mismos han visto campamentos. Había un campamento tipo guerrillero donde fallecieron dos pandilleros en enfrentamiento cuando encontraron el puesto, digamos, el campamento. Incluso se encontraron granadas y fusiles en el campamento algo que hace 10 años o hace 20 años mucho menos no se miraban campamentos, es decir, era un fenómeno urbano de las pandillas. Ahora pues han evolucionado, digamos, y también ha evolucionado. Ahorita tenemos reportes por la presión, como pasa en todo. Si uno aprieta aquí, pues generalmente se infla acá. Pero en el caso nuestro se ha mantenido todo el país. La fase 3 y la 4 van a venir a aliviar el resto, aunque se mantienen la fuerza 3 y se han reforzado, como el caso de centros penales y las fronteras, pero también en la fase 3 y 4 pues se va a complementar el resto del país. Pero hay un tema importante, y es de que sí es cierto, se ha dado huidas de pandilleros hacia Guatemala y Honduras, más que todo, y aunque algunos a Nicaragua también, y hay una fuerza de tarea conjunta, no sé si nos puede informar. Sí, efectivamente, señor presidente. En el marco de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas existe la Fuerza de Tarea Trinacional, que fue lanzada aproximadamente hace 2 años y medio, en donde los comandantes militares, digamos, de El Salvador con Guatemala y El Salvador con Honduras, mantienen coordinaciones bimensuales, en donde se planifican patrullajes a lo largo de la frontera terrestre. El esfuerzo entre los dos es de inteligencia y de operaciones principalmente, y tiene de todos aquellos delincuentes en base a cruzando las fronteras entre los 3 países. Hay una coordinación permanente y constante entre los comandantes de zona militar de los 3 países para precisamente contrarrestar ese tipo de movimientos ilegales a lo largo de la frontera, señor presidente. Gracias. Hay que acotar otra cosa. Todos estos movimientos uno pensaría que, en primer lugar, no todos se están moviendo, hay 4.300 capturados. Número 2, hay deserciones. Todo depende de qué nivel, en qué nivel está la pandilla. Si está en un nivel muy bajo, la deserción es fácil. A veces usan muchachitos jóvenes de 12, 13, 14 años, los utilizan para postes o para antenas. Está en un nivel de no miembro, sino de colaborador de la pandilla. Para ellos es muy fácil desertar. Diferente para un miembro activo de la estructura pandilleril, es más difícil. Hemos cortado la comunicación desde los penales y eso hace que la cadena de mando se rompa. Entonces, si viene un pandillero, un ranflero o un palabrero
y huye a otro país, no simplemente se movió de lugar. Es decir, ya su zona de influencia, porque probablemente ese palabrero, su zona de influencia era Santa Tecla, por decir. Si él va a Guatemala, pues para que él establezca una estructura ya, no es así nomás, es decir, va a tener que convencer gente, jóvenes, desde dónde va a operar, quiénes van a hacer su estructura, cómo le van a enviar dinero, cómo va a recibir, cómo va a pagar su estructura. Es decir, no simplemente hay que pensar que porque el palabrero se mudó de Usulután a un campamento en las montañas de Morazán, pues está bien. No, de las montañas de Morazán no puede matar a nadie, no puede extorsionar, tal vez sí, pero no puede violar, no puede asaltar. Ya dar órdenes solo la puede dar vía comunicaciones, las comunicaciones se pueden interceptar. Si llegan y lo visitan, pues entonces está estableciendo una cadena que nos da indicios de dónde perseguir. Es decir, mover una estructura no es tan fácil. Yo pongo el ejemplo con el gobierno. Si descabezáramos a todo el gobierno, ministros y presidente y todo, y los aisláramos en un cuarto sin comunicación, fuera un caos afuera. A pesar de que estuviéramos todos bien en un cuarto, digamos. Pero al no tener comunicación con el exterior, eso descabeza la estructura de mando, y si encima los que están afuera empiezan a tener deserciones, bajas por medio de las 4.300 capturas, bajas por enfrentamientos con la misma policía y la Fuerza Armada, huidas de sus ámbitos de influencia, de sus zonas de influencia, huidas hacia otros países,